Mira ese mapa de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Dice que hay una extraña historia sobre eso y es raro porque, mira, si hacemos la frontera con una regla, bueno, en teoría Canadá debería venir acá hasta acá, ¿no? Esa parte ya debería pertenecer a Canadá. Bueno, pero los accidentes geográficos y las cuestiones políticas determinan los territorios y por eso son todos así. No es en línea, sino, bueno, va siendo moldeado por todo eso. Vamos a ver acá qué dice entonces, qué sería esta extraña historia entre estas fronteras. Con 8.891 kilómetros, la frontera entre Estados Unidos y Canadá es súper extensa, pero dada la buena relación entre estos países, pensarías que la frontera sería bastante simple. Sin embargo, ese no es el caso. De hecho, esta es una de las fronteras más extrañas del mundo. Hay mucho de qué hablar, así que vamos a profundizar. La frontera entre Estados Unidos y Canadá abarca todo el continente norteamericano, y debido a esto, cruza Mira una que, amplia... mira qué cosa acá en la frontera, mira. La frontera entre Estados Unidos... Mira, acá es una línea recta, pero acá ya va cambiando la cosa, pero si vamos así en línea, y acá sí, y eso sería Estados Unidos. Hubo algo acá, ¿no? y Canadá abarca todo el continente norteamericano, y debido a esto, cruza una amplia franja geográfica. Así que antes de entrar en detalle, veamos por dónde pasa esta frontera. Comenzando en la costa del Atlántico, entre Maine y New Brunswick, la frontera primero se dirige al norte a través de densos bosques y montañas escarpadas, antes de regresar al sur, donde sigue el paralelo 45 hasta los Grandes Lagos. Aquí sigue los sistemas de agua de los lagos Ontario, Erie, Huron y Superior, con el Prácticamente sigue el curso del agua. icónico río Niágara, y la región de las Mil Islas sirviendo como límites naturales. Después de los Grandes Lagos, la frontera sigue el río Pigeon, que separa Minnesota de Ontario, atravesando alrededor de 160 lagos diferentes, incluido el famoso lago de los bosques, donde la frontera se adentra hacia el norte, y luego da un giro abrupto hacia el paralelo 49. Y no Y acá sigue el paralelo. te preocupes, que ahora vamos a hablar de esto. La sección del paralelo 49 está mayormente definida por vastas tierras de cultivo planas, con cambios sutiles de Ah, elevación y alguna que otra interrupción de ríos, como el río Rojo del Norte. Por pero no siguió el río acá. supuesto, cuando la frontera se acerca a las montañas rocosas, el terreno se vuelve más dramático, cortando bosques alpinos y picos escarpados. El Parque Nacional Glacier en Montana y el Parque Nacional Waterton Lakes en Alberta están divididos por la frontera, creando una de las áreas más hermosas a lo largo de toda la línea fronteriza. Más al oeste, la frontera atraviesa la Columbia Británica y el estado de Washington, cruzando bosques templados, cadenas montañosas costeras y la cuenca del río Columbia. Finalmente, llega al Océano Pacífico, cerca del estrecho de Juan de Fuca, donde la frontera marítima delimita las aguas territoriales. Pero eso es solo la parte sur de la frontera. Al norte, la frontera de Alaska con Canadá forma un arco dramático hacia el norte. Este segmento sigue características naturales como cordilleras, ríos y valles, incluyendo el río Yukon y las imponentes montañas San Elías, hogar de algunos de los picos más altos del continente. Ya que conoces el recorrido de la frontera, ahora vamos a explorar sus partes más curiosas. Como mencionamos, la frontera entre Estados Unidos y Canadá tiene 8.891 kilómetros, lo que Son fronteras raras, porque una parte está en línea recta y otra parte sigue lo que es normal, justamente los accidentes, las partes geográficas, ya la el curso convierte en la del frontera río. internacional más larga del mundo. Para ponerlo en perspectiva, la segunda frontera más larga, entre Rusia y Kazajistán, es significativamente más corta, con 6.846 kilómetros. Es una longitud increíble para una frontera, considerando que cada lugar donde puedes cruzar debe estar atendido por agentes de ambos países. Dicho esto, afortunadamente para ambos países, la frontera permanece sin defensa militar, un testimonio de la coexistencia pacífica entre ellos. Aunque hay peculiaridades. La primera parte realmente extraña de esta frontera está entre Vermont y Quebec. Derby Line, Vermont, está en una situación única donde la frontera internacional atraviesa la ciudad e incluso edificios. El Mira, qué cosa. ejemplo más famoso de esto es la Biblioteca y Ópera Haskell, que fue construida deliberadamente sobre la frontera a principios del siglo XX, como símbolo de amistad internacional. Hoy en día, la puerta principal de la biblioteca está en Estados Unidos, mientras que sus estanterías y sala de lectura están en Canadá. Los visitantes pueden cruzar la frontera simplemente pasando de una sala a otra, aunque las estrictas medidas de seguridad fronteriza posteriores al 11 de septiembre han complicado este encantador arreglo. La frontera también atraviesa hogares privados, lo que significa que algunos residentes pueden desayunar en Estados Unidos y dormir en Canadá. Sin embargo, deben saber que, si desean ingresar completamente a Canadá, aún tendrás que pasar por aduana utilizando la carretera cercana. Hablando de carreteras que cruzan la frontera, hay una carretera, también ubicada en Vermont, que cruza hacia Canadá por aproximadamente
aproximadamente 168 metros antes de volver a Estados Unidos. Justo fuera del pueblo de Richford está East Richford Road, que cruza Canadá por unos 30 metros. Y a diferencia de prácticamente todas las demás carreteras que cruzan a Canadá, no necesitas pasar por aduana en esta. Aunque Mira que esa carretera prácticamente sí algo geográfico que tiene, pero mira que la línea de la frontera, ¿no? No puedo creer. ciertamente no podrás conducir mucho más hacia Canadá. Pero estas son pequeñas peculiaridades. Pasemos entonces a las cosas más grandes. Una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá sigue el paralelo 49, extendiéndose aproximadamente 2.027 kilómetros desde el lago de los Bosques en Minnesota hasta el estrecho de Georgia, en el noroeste del Pacífico. Citada con frecuencia como una de las fronteras rectas más largas del mundo, refleja la tendencia del siglo XIX de usar líneas de latitud como límites políticos. Esta frontera está tan claramente definida que literalmente corta a través de bosques, creando una división visible. Pero la historia se vuelve aún más interesante. El paralelo 49 no continúa directamente hasta el lago superior, como se podría esperar. En su lugar, la frontera se desvía al sur a lo largo del río Pigeon, algo peculiar que tiene su origen en el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra Revolucionaria Americana. Este se basó en mapas desactualizados y descripciones vagas, lo que llevó a correcciones posteriores cuando los levantamientos geográficos revelaron la verdadera topografía. De manera similar, el paralelo 49 evita completamente la isla de Vancouver, dejando toda la isla dentro del territorio canadiense. Este arreglo fue el por resultado del eso. Tratado de Oregón de 1846, que resolvió una Interesante. disputa fronteriza entre colonos británicos y estadounidenses. Ah, mira, acá era. La idea era esa. Mira, entonces acá prácticamente Estados Unidos ganó más territorio. En el noroeste. Aunque Estados Unidos aseguró los derechos sobre las tierras al sur del paralelo 49, los británicos insistieron en retener la isla de Vancouver, una región estratégica y económicamente valiosa. En ese momento, el lenguaje del tratado era lo suficientemente ambiguo como para provocar disputas adicionales, incluida la famosa Guerra del Cerdo, de 1859, que resultó en que las Islas San Juan pasaran a ser parte de los Estados Unidos. Guerra del cerdo. Volviendo al este, la frontera a través de Maine es otra peculiaridad, a diferencia de la simplicidad de las líneas rectas del paralelo 49 y el 45, que definen gran parte de la frontera. El límite de Maine con Canadá es una línea torcida y dentada, que debe su forma a la Guerra de Aroostook, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y Gran Bretaña en las décadas de 1830 y 1840. Una vez más, el Tratado de París había definido vagamente la frontera entre Maine y New Brunswick, lo que llevó a reclamos conflictivos sobre el área. El Tratado Webster-Ashburton de 1842 por fin resolvió el problema, pero solo después de largas negociaciones y un conflicto armado casi inminente. La frontera resultante sigue ríos y crestas montañosas, lo que explica su forma irregular. ¿Por qué no simplemente extendieron el paralelo 45, que forma gran parte de la frontera entre Vermont y Quebec, hacia el este, hasta la bahía de Fundy? ¿Quién sabe? Más allá de las peculiaridades, las microanomalías de la frontera son aún más fascinantes. Dirijámonos primero al ángulo noroeste de Minnesota, una pequeña porción de tierra al norte del paralelo 49 que está desconectada del resto de Estados Unidos. Esta anomalía fronteriza es el resultado de otro error en un tratado. El Tratado de París definió la frontera noroeste de Estados Unidos como pasando por el ángulo noroeste del lago de los Bosques, basado en mapas defectuosos de la región. Cuando se descubrió la verdadera geografía del lago, dejó este pequeño bolsillo de territorio estadounidense accesible solo por barco o cruzando Mira. Qué cosa, ¿no? La realidad de la frontera. Solo puede entrar por barco y bueno. a través de Canadá. Hoy, alrededor de 100 personas viven en esta área. Más al oeste se encuentra Point Poca Roberts, gente. Washington, un pequeño Mira esa otra. enclave estadounidense al sur de Vancouver. Esta comunidad existe porque el paralelo 49 corta el extremo sur de la península de Sawasan. Como resultado, Point Roberts está aislado del resto de Estados Unidos y solo se puede acceder por tierra a través de Canadá. Los residentes deben cruzar la frontera varias veces al día para trabajar, ir a la escuela y cubrir otras Prácticamente viven de Canadá, pero necesidades. La cercanía de Point Roberts a la ciudad principal de Vancouver, Columbia Británica, ha tenido algunas características demográficas inusuales, como personas que viven en Point Roberts, de propiedad estadounidense, pero trabajan en Vancouver para cumplir con requisitos específicos de visas. Similar a Point Roberts, en Quebec, el territorio Mohawk de Akwesasne abarca la frontera entre Estados Unidos y Canadá, extendiéndose tanto hacia Quebec como hacia Nueva York. Los Akwesasne han vivido en esta región durante siglos, mucho antes de que se trazaran las fronteras internacionales, pero hoy en día, la comunidad debe navegar por un mosaico de jurisdicciones en ambos países, con residentes cruzando regularmente fronteras internacionales para acceder a escuelas, atención médica y otros servicios. Esto ha llevado a que existan dos pueblos Akwesasne, uno en la pequeña península que se adentra en Quebec y el otro firmemente asentado en el estado de Nueva York. A pesar de esta separación fronteriza internacional, los Akwesasne se consideran una sola comunidad. Luego está Hyder, Alaska, un pueblo remoto al que solo se puede acceder por tierra desde Canadá, rodeado de montañas y bosques. Hyder está geográficamente aislado del resto de Alaska, y sus Mira. residentes dependen en gran medida del cercano pueblo canadiense de Stuart, Columbia Británica, para obtener servicios. De hecho, Hyder depende tanto de sus vecinos canadienses que el pueblo principalmente utiliza moneda canadiense para pagar. Los
Qué raro la cosa Residentes acá. también usan el código de área 250 de Columbia Británica en lugar del 907 de Alaska. Ajustan manualmente sus relojes al horario del Pacífico de Columbia Británica en lugar del horario de Alaska. E incluso celebran el Día de Canadá. La frontera aquí es mayormente Mira, una formalidad, con un nivel de integración que desdibuja la línea entre los dos países. Hacia el este, una situación similar pero opuesta ocurre en la isla de Campobello, en New Brunswick. Aunque la isla es parte de Canadá, su única conexión por carretera es con el estado estadounidense de Maine, a través del puente Franklin Delano Roosevelt. Por lo tanto, los residentes de Campobello deben cruzar la frontera para la mayoría de sus compras, atención médica y otras necesidades a pesar de vivir en Canadá. Esta dependencia de Estados Unidos ha generado solicitudes de los residentes de la isla por un puente que conecte directamente con Canadá. Pero el servicio de ferry es inconsistente durante la primavera, el verano y el otoño, y demasiado peligroso durante el invierno. Hay muchas más curiosidades en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero tuve que limitarme a mis curiosidades favoritas. Si este video te gustó acerca de la geografía de Estados Unidos y Canadá, qué interesante, ¿no? asegúrate de visitar mi tienda de mapas y comprar uno para tu pared. Cada mapa que compres ayuda a apoyar este canal. Interesante. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Pienso que el clima y la geografía también ayudan a que sea una frontera amigable. Bueno, ahora no tan amigable, ¿no? Con lo que está pasando, las interacciones entre Trump y Trudeau, de los aranceles y todo eso. Mientras que la frontera entre Estados Unidos y Canadá es mayoritariamente boscosa y lacustre, hace del paisaje muy amigable para la población, mientras que la frontera entre Estados Unidos y México, la frontera mayoritariamente es desértica, lo que hace de esta una frontera hostil para los asentamientos y permanencia en esta. Pero mismo así, México tiene algunas ciudades en la frontera, ¿no? Qué bonita frontera donde puedes pasar libremente, no como la de México. Bueno, hoy no sé si es tan libremente así puede pasar. Acá Estados Unidos y Canadá debería convertirse en un solo país. Estado 51 de Estados Unidos. Parece que a los canadienses, la mayoría no quiere eso, ¿no? Y reorganizar sus territorios internos. Se ahorrarían problemas de gestión y población, y la población casi no notaría la diferencia en el cambio de sus vidas, o puede que mejorara un poco al desaparecer las fronteras y las aduanas entre ellos. Bueno, ok, señores, ¿qué le parece en todo eso? Entonces, me parece re interesante, pero la forma de que hicieron las fronteras, una parte siguieron la geografía, otra ahora el paralelo nomás, y bueno, y así termina por dividir los pueblos, ¿no? Me parece re interesante. Soy Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.